Muy buenos días a todos, como siempre les digo, es un placer, una bendición poder contar con ustedes. Cada domingo, cada semana, nos agrada saber que usted se encuentra ahí al otro lado de la pantalla. Nos encanta saber que usted se ha conectado y ha sacado el tiempo para compartir con nosotros este tiempo especial. Y luego de haber adorado y haber disfrutado este tiempo en la presencia de Dios, vamos a compartir lo que el Señor ha colocado en nuestros corazones en esta semana, pero no sin antes agradecer a cada uno de ustedes, como lo hago todas las semanas, por conectarse, por estar en cada una de las actividades que con tanto cariño, con tanto amor y con tanto fervor se han preparado para ustedes, ya sean los niños, los matrimonios, ya sean los jóvenes y cualquier otra actividad que hemos realizado para que usted pueda ser edificado. Como siempre, muchas gracias a aquellos que con sus diezmos, sus ofrendas, colaboran para que podamos seguir adelante a pesar de las circunstancias. Como les decía la semana pasada, ya hay una orden o un visto bueno para que podamos abrir. Y tomando en cuenta el trabajo que hemos realizado con el equipo de trabajo, con las logísticas necesarias para poder mantener nuestra congregación abierta de acuerdo a los lineamientos, estaremos oficialmente ya abriendo el sábado 22 a las 4 de la tarde y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Ambas actividades serán con cita previa. Por consiguiente, en el horario que a usted mejor le convenga y en el horario que mejor sea para usted, le invito a que usted se pueda comunicar con nosotros para poder asignar su espacio. Cordialmente invitados. Este domingo 16 no hay actividad. Recordemos que Heredia se encuentra en alerta naranja y por consiguiente no podemos abrir porque estamos en fase de cierre. Pero sí estaremos realizando nuestra transmisión en línea tal cual como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. De verdad, muchas gracias. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Muy agradecido con sus conexiones, con su apoyo y sobre todo con su confianza y con su paciencia en medio de toda esta situación. Quiero en esta mañana compartir algo que el Señor ha inquietado mi corazón en estos días y tiene que ver precisamente con algo que he titulado el rechazado. El rechazo es uno de los problemas más fuertes que podemos enfrentar, es una de las condiciones más difíciles que podemos trabajar en la vida práctica. Hace poco miraba el testimonio de una presentadora de televisión que se llama Oprah Winfrey. La famosa presentadora de TV y empresaria comentaba que ella tuvo que enfrentar múltiples abusos sexuales durante toda su infancia, pero no solo presentó abusos sexuales, también tuvo que enfrentar la crítica, la humillación de muchos de sus jefes, pero aún así, hoy, luego de todas estas cosas que enfrentó, es una exitosa empresaria y una multimillonaria. La gran pregunta es, ¿cómo pudo ella levantarse de tantas crisis, de tantas situaciones adversas y poder alcanzar el éxito? Y precisamente en Hechos capítulo 7, versículo 35, y le doy unos segundos para que usted ahí en su casita o donde está la pueda buscar, ya sea en su celular, en su Biblia, donde usted mejor la pueda ver. Y si no, también en la pantalla usted va a poder tener el texto. En Hechos capítulo 7, versículo 35, encontramos un pasaje bastante interesante que quiero compartir con usted. Y dice de la siguiente manera: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. A este Moisés que había sido rechazado, a este Moisés a quien habían rechazado. Todos nosotros buscamos ser amados, buscamos sentirnos aceptados, buscamos sentir el cariño y de verdad sentir que formamos parte de algo. Nos gusta formar parte de la familia, nos gusta formar parte de una congregación y sentirnos parte de ella. Nos gusta sentirnos aceptados y amados por las personas. Pero no todos hemos tenido la dicha de sentirnos amados a través de los años. No todos tuvimos una infancia, una adolescencia donde nos sentimos aceptados o amados.
Y tal vez el mayor problema no es tanto el hecho de sentirme aceptado, sino que la aceptación está estrechamente ligada con sentirse amado. Y cuando no nos sentimos aceptados, literalmente lo que estamos sintiendo es que nadie nos ama. Y esto atenta con nuestra estabilidad emocional, atenta con nuestra estabilidad espiritual y atenta contra el propósito y el plan de Dios. Levantarse del rechazo. Levantarse de las dificultades adversas que la vida nos pone en la infancia nos hace llegar a puntos donde normalmente no encontramos el camino. Y es aquí donde quiero hablarle en esta mañana sobre 3 errores comunes que compartimos muchas personas y que realmente han atentado contra nuestro llamado espiritual. Y vamos a ir a la escritura y vamos a compartir el primer error. Y lo encontramos en Hechos, capítulo 7, versículo 24. Hechos, capítulo 7, versículo 24. Y le doy unos segundos para que usted pueda leerlo. Hechos, capítulo 7, versículo 24, dice de la siguiente manera: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. El primer error, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que cometemos en búsqueda del propósito y el llamado de Dios a nuestra vida, tiene que ver con tratar de ejercer el llamado a nuestra forma, a nuestra manera, de nuestra visión y no de la de Dios. La Biblia declara que Moisés de alguna forma sabía que él había sido determinado para llamar a libertad a los israelitas. Él tenía claro de que él era el libertador de Israel. Y esto lo traía de mucho tiempo atrás. Pero Moisés intentó realizar esta liberación, no en la manera de Dios y no en la forma de Dios, sino en su propia forma, a su propia manera. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que he tratado de ayudarle a Dios y he tratado de, según yo, agilizar y movilizar las cosas de forma rápida para alcanzar el propósito que Dios tiene previsto de una manera más rápida. ¿Y qué hemos obtenido muchas veces? Fracaso, rechazo y un rotundo y decepcionante no a los procedimientos. Muchos de nosotros, cuando vemos retrospectivamente las cosas que nos han pasado en la vida, podemos encontrar 2 cosas. Podemos encontrar fracaso, dolor, tristeza, o podemos encontrar en ellas un proceso formativo donde cada uno de los momentos difíciles de la vida que hemos pasado posiblemente están trazados y delineados exitosamente para formar nuestro carácter, para podernos guiar hacia el plan de Dios y que alcancemos el llamado y el propósito de Dios en el tiempo de Dios y no en mi tiempo. Y esto implica que muchas veces posiblemente Dios nos ha removido de un trabajo, tal vez algo que amábamos, tal vez algo que era muy importante para nosotros y que nos golpeó fuertemente, que nos hayan movido de ese lugar. Y nos molesta que haya pasado, pero realmente si pudiéramos ver en el plan perfecto de Dios, Dios dijo: te tengo que sacar de acá y te tengo que llevar a otro lugar, porque el plan que tengo trazado para ti requiere otra formación, requiere otra capacitación y aquí no te la puedo dar. Necesito que la lleves en otro lugar, necesito que en otro sitio seas formado, capacitado y preparado. Por eso te voy a quitar de aquí, aunque te gusta mucho, y te voy a llevar aquí, aunque no te guste o no entiendas, porque necesito capacitarte. Qué difícil es entender que el propósito y el plan de Dios, el llamado de Dios a nuestra vida, nunca se va a desarrollar a nuestra forma. Nunca se va a desarrollar a nuestra manera. Por el contrario, siempre va a estar trazada a la forma y a la manera de Dios, aunque usted y a mí no nos guste. Moisés no lo entendía. Moisés pensaba que él podía desarrollar una estrategia y un plan. Por eso él fue a ser de libertador con sus hermanos mucho antes de que Dios diera el banderazo de salida. Tal vez a ti y a mí, mi amigo y mi amiga, nos ha pasado que intentamos realizar las cosas
en nuestra forma, pensando que es el tiempo, pensando que es el momento y pensando que es la hora de hacer, cuando en realidad Dios todavía nos está preparando, nos está capacitando y nos está llevando a esa línea de formación para que estemos listos para el siguiente nivel. Y le comento esto porque precisamente en esta semana había estado pensando un poco sobre la mentoría de Moisés. ¿Quiénes fueron las personas que prepararon a Moisés? Y es interesante que Moisés, dice la Escritura, que fue preparado y enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es interesante que Moisés fue preparado por sus enemigos, o sea, Egipto preparó a Moisés para que Moisés liberara a Israel de Egipto. Interesante las metodologías de Dios. Muchas veces no las comprendemos, no las entendemos y hasta pudiera ser que no estemos de acuerdo, nos molestan, nos resentimos y vivimos amargados porque suceden cosas en nuestra vida que nunca pensamos que llegaran a pasar. Pero mi amigo, mi amiga, te comento algo. Esas cosas que pasaron, esas circunstancias que se dieron, esas indicaciones que pasaron en tu vida que hoy lastiman tu corazón y que son feas, son precisamente la mano de Dios sacándote de un lugar y llevándote a otro lugar para que recibas una capacitación especial, para que desarrolles el propósito y el plan de Dios de la manera correcta. Solo implica que la función formativa que Dios tenía contigo en ese otro lugar terminó y que ahora requieres de otra formación para desarrollar el propósito y el plan de Dios. Aunque nos cueste entenderlo y que nos moleste, que nos muevan el piso, tenemos que pasar por esas circunstancias de vida y tenemos que ser formados en esa manera. En los últimos días he estado siendo formado en un área de mi vida que no es precisamente la que normalmente he desarrollado. Y es interesante porque uno de los mentores en este proceso es una persona que no conoce del Señor. Es una persona que tiene actitudes inclusive que parecieran ser muy malas, pero que en esa área que sé que Dios está trabajando conmigo y está formando y capacitando para el siguiente nivel pastoral, es una excelente referencia. Nos cuesta entenderlo, pero la formación muchas veces viene aún de los lugares más extraños y de las formas más extrañas. Pero el querer llevar el ministerio, el llamado de nuestra forma, siempre nos va a llevar a cometer errores importantes. Por eso le repito, el primer error que cometemos a la hora de tratar de llegar al llamado tiene que ver con ejercer el llamado a la forma propia y no a la de Dios. Número 2. El segundo error que cometemos a la hora de desarrollar nuestro llamado es creer que todos entenderán tu llamado. Vaya conmigo al versículo 25 de Hechos capítulo 7. Le doy unos segundos para que usted lo pueda buscar. Hechos capítulo 7, versículo 25. Y dice de la siguiente manera: él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Realmente has sentido en algún momento que las personas que están a tu alrededor no entienden tu llamado? ¿No entienden lo que estás queriendo hacer o transmitir? ¿O que verdaderamente no saben lo que estás haciendo? Creo que a todos nos ha pasado. Creo que todos de alguna manera cuando trasegamos hacia el propósito y el plan de Dios, nos damos cuenta de que hay personas que pudieran no entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Moisés sabía que él iba a ser el libertador, pero cometió un error. Creía que todos los israelitas sabían lo mismo que él sabía y que todos los israelitas pensaban que él era el libertador y lo iban a aceptar como tal. Pero la Biblia enseña que no fue así. Por el contrario, los mismos israelitas lo rechazaron, lo señalaron, lo criticaron y hasta llegaron a maltratarlo. Pero hay una frase interesante que se utiliza en el último pedazo del versículo 25 y dice: ellos no lo habían entendido así. Los israelitas no entendieron lo que Moisés entendía. Moisés tenía claro algo que los israelitas no. Pero el no haber entendido que muchas personas no lo comprenderían, llevó a Moisés a cometer errores importantes en el proceso de la formación.
Sí, mi amigo, mi amiga, sí, mi hermano, mi hermana. Los mismos errores que tú y yo cometemos cuando pensamos que las personas comprenden lo que nosotros estamos haciendo o pensando en el llamado de Dios. El llamado de Dios es complejo, el propósito de Dios es complejo. No esperes que las demás personas comprendan tu llamado porque apenas posiblemente están comprendiendo el propio. No esperes que la gente entienda lo que tú estás creyendo entender o ver o hacer, cuando realmente muchos de ellos están tramitando el mismo camino y van tras el mismo recorrido, tratando de entender lo que ellos estaban entendiendo. El pueblo de Israel era un pueblo atacado, era un pueblo lastimado, era un pueblo viviendo en esclavitud, era un pueblo sumergido en el dolor, en la tristeza, en la amargura, que solo pensaba en la libertad y no iban a admitir de ninguna forma que el libertador viniera de Egipto, aunque fuera uno de ellos mismos. Por esta razón, no era comprensible que un hombre que había sido formado y crecido en Egipto se convirtiera en el libertador de los israelitas. Ellos no lo entendían. ¿Por qué Dios eligió esto? Posiblemente la respuesta hoy, con todo lo que conocemos, sería fácil de dar. El hombre que libertara a Israel de Egipto posiblemente tenía que conocer muy bien el teje y maneje que Egipto hacía. Y posiblemente esta fue la razón por la cual Dios permitió que 40 años Moisés estuviera en Egipto y fuera parte importante de todas las dinámicas militares, logísticas, gubernamentales que se habían hecho en Egipto. Pero los israelitas no entendían esto. Para los israelitas posiblemente esto era una traición, posiblemente esto era un problema y jamás hubieran pensado que Dios iba a levantar a un hombre que había estado en Egipto para liberarlos. Muchas veces hemos fallado creyendo que el hecho de que las personas no nos acepten, el hecho de que las personas no nos entiendan, implica que Dios no me llamó, implica que Dios no tiene un propósito conmigo, implica que tal vez me estoy equivocando, implica que no debería caminar, pero la verdad es que Dios tiene un plan especial contigo y aunque algunas personas no lo entiendan, Dios te va a levantar y te va a guiar a ese propósito especial. Por eso, mi amigo, mi amiga, el segundo error que no debemos cometer en llevar a cabo nuestro llamado tiene que ver con creer que todos van a entender tu llamado. El tercer error que quiero compartir contigo en esta mañana tiene que ver con algo que es lo que le da sentido a la enseñanza de esta mañana. Y precisamente el tercer error tiene que ver con dejarse vencer por el rechazo. El versículo 27 nos dice de la siguiente manera: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? Pero dice la Biblia en el versículo 27 que Moisés fue rechazado. Y como leímos al inicio, Dios mismo dice: el que fue rechazado, ese también fue llamado. ¡Qué duro! ¡Qué duro es cuando caminas hacia el propósito de Dios el rechazo! Cuando eres rechazado por tus jefes, cuando eres rechazado por tu familia, cuando eres rechazado por tus líderes, cuando eres rechazado por las demás personas. ¡Qué duro es levantarse del rechazo! Qué duro comprender que el rechazo es parte fundamental de la formación de tu carácter, que es parte vital de la formación que Dios quiere desarrollar en tu vida para que seas un excelente líder, para que puedas llevar a cabo el llamado y puedas cumplir tu propósito. Qué difícil entender que antes de alcanzar el propósito de Dios en tu vida, tendremos que experimentar el rechazo. Y no cualquier rechazo, sino el rechazo de aquellas personas que forman parte importante de nuestro mismo llamado. Moisés no fue rechazado solamente por los egipcios. Moisés fue rechazado también por los hijos de Israel. Sí, por ese pueblo, el cual él sabía que tenía que libertar. Qué duro llegar y decirle a los suyos que vamos a ser libres y que Dios me ha mandado a cumplir un propósito con ellos cuando realmente ellos me van a rechazar. Y esto le da sentido al cuarto punto que vamos a compartir en este día. Y precisamente tiene que ver con lo siguiente:
debemos aprender a escuchar la voz de Dios. El error número 4 es que no ponemos atención a la voz de Dios. No ponemos atención a la voz de Dios porque estamos saturados de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias experiencias de vida, de nuestros propios problemas. Éxodo capítulo 4, versículo 1 dice de la siguiente manera: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Esta fue la expresión de Moisés en la zarza, cuando Dios le indica que debe ir a Israel y que debe liberar a su pueblo. Esta fue la indicación precisa. Y Moisés le responde a Dios firme, sólido, constante, y le dice: no me van a creer, no me van a oír y van a cuestionar lo que les estoy diciendo. Claro, es fácil pensar en que Moisés en ese momento exprese esto, pero recordemos que la Biblia declara de que ya Moisés había sido rechazado cuando recién lo intentó. Y es tal vez el problema que nos ha pasado a muchos, que cuando lo intentamos nos rechazan, nos atacan, nos señalan y hasta nos quitan del lugar. Y cuando llega el tiempo de Dios, nuestra autoestima ha sido lastimada, nuestra credibilidad está golpeada y sobre todo nosotros mismos pensamos que ya no tenemos la capacidad para poder desarrollar las cosas que Dios quiere. Por eso, mi amigo, mi amiga, tenemos que aprender a oír lo que Dios nos está diciendo. Dios le dijo a Moisés: tú vas a liberar a mi pueblo. Tú eres el elegido, tú eres el propósito, tú eres el llamado. Sí, mi amigo, mi amiga, eres tú a quien Dios llamó. Eres tú a quien Dios le dio un llamado, un propósito a realizar. Has pasado por la crítica, has pasado por el rechazo, has pasado por los malos momentos, has pasado por circunstancias adversas. Hay gente que te ha traicionado, hay gente que te ha lastimado, pero solamente una voz tienes que escuchar, y es la voz de Dios que te dice: yo te llamé, yo te puse. Y todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado de aquí para atrás es un proceso formativo para que estés a punto, estés en el momento idóneo, preciso para cumplir mi llamado. Escucha la voz de Dios en este día que te dice: tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, y lo que has pasado, lo que has vivido, aún el rechazo, no es para que te sumerjas ahí, no es para que te quedes en el suelo, no es para que te hagas la víctima y hagas que todas las cosas están mal. Es para que te levantes, sepas que fue parte de la preparación, la capacitación y de la formación del carácter para llevar a cabo la misión que Dios ha encomendado para ti. Tienes un llamado especial. Tienes un llamado poderoso, tienes un propósito especial en Dios que tienes que cumplir, y lo que hay atrás es solo la escuela formativa de Dios, buena o mala, dura o no dura, hayas llorado o no hayas llorado, o sigas llorando porque tal vez algunas de las cosas que has vivido te duelen, pero si no te hubiera formado Dios, y si no hubiera permitido Dios que pasáramos por esos lugares y por esos momentos, mi amigo, mi amiga, posiblemente nunca serías la persona idónea para ejecutar el propósito y el llamado de Dios. Por eso, ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y le permitas a Dios hablar a tu vida, sí, a tu corazón. Es Dios quien te llamó, es Dios quien puso el propósito. Posiblemente habrán personas que te van a rechazar y te van a hacer daño. Y Dios lo va a permitir, porque muchas de esas malas experiencias van a ser el combustible que te va a formar. Va a ser la metodología de Dios para que aprendas muchas cosas, para fortalecer tu carácter, para fortalecer tus emociones y para que estés dispuesto y listo o lista a desarrollar el propósito de Dios en tu vida. Señor, te pido que ahí donde están mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, tú hables a cada corazón. Sé que hay grandes llamados, hay grandes ministerios, hay grandes propósitos ahí al otro lado donde ellos están conectados. Cada uno de ellos ha sido llamado para algo maravilloso que ni ellos mismos entienden. Enséñales a escuchar la voz de Dios y dale la capacidad para salir adelante y no dejarse vencer en medio del proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué bendición que usted se haya quedado con nosotros hasta el final de la transmisión. Como siempre les digo, es un agrado contar con su presencia. Es una grata bendición tenerle con nosotros y saber que usted se conecta cada mañana. De verdad, les amamos, les extrañamos y les bendecimos en gran manera. Que el Señor les regale una hermosa semana. Bendiciones.